Literatura Juvenil para Escritores presenta la sección más random del mundo literario. Mamarrachas, pero buenas literatas, con Andrea de Morales y Cristina Murillo. Pues tía, no que el otro día, bueno, el otro día, Ujú. vale, hace unos meses, en realidad, pero Sí. para mí, desde el nacimiento de Cristo hasta día hoy presente, para mí siempre es el otro día. Entonces, ¿sabes que el otro día Ujú. rula por Twitter, lo que ahora se conoce como X, Qué horror. un artículo Sí. que me encantaría decir que era un artículo súper científico, un artículo de algún escritor, un artículo de alguien versado en el tema, ¿sabes? Pero no. Corrió un artículo de parte de FNAC Sí. en el que como que te ayudaba a entender cuáles eran las diferencias entre romantasy y dark romance. Y de repente, Dark Academia. eso. ¿Y yo qué he dicho? Dark Romance. Ah, es verdad. Uf, Pero no, ¿ves? es normal. Tendría más Romantasy sentido. Romance. No, tendría más sentido, la verdad. Sí, Pero eso te iba bueno, a decir. perdón. Eso, Pasa. entre Romantasy y Dark Ujú. Academia y Twitter, evidentemente, como que ardió, implosionó, se cubrió de llamas, igual que el meme del perro Sí. que está rodeado de llamas, pues así, eso fue Sí. Twitter en ese momento. Y bueno, sí, lo sabes porque estabas ahí, supongo, en esos Sí. maravillosos momentos. Bueno, pues hoy me he leído el artículo, tía. Y bueno, ¿qué te ha parecido? ¡Qué ¿Qué no te lache! ha parecido? Mi respuesta a ese artículo es qué vergüenza. Ya. Qué vergüenza. Mm, y ¿sabes qué es lo peor? ¿El qué? Que no sé qué decir. Qué vergüenza FNAC por publicar esto. O qué vergüenza esta persona. Pero claro, es que esta persona lo mismo es un currito al que le han dado. ¿Sabes lo que te quiero decir? La maravillosa carga de repente escribir un artículo y se ha encontrado esta persona con este percalón intentando hacerlo lo mejor posible. Pero, hostias. Yo ya cuando lo leí en su momento, o sea, primero leí toda la polémica que hubo en Twitter, porque qué Ujú. día no hay polémica en Twitter o en X, como lo queráis llamar. Y cuando lo leí, la verdad es que me pareció una mamarrachada y todo mal, y yo no Todo sé qué mal. rescatar. O sea, a lo mejor lo que tú dices, que a una persona que trabaja en el FNAC le encargaron escribir un artículo de Romantasy y Dark Academia, que si tú eso lo escribes bien, puede salirte un artículo interesante y muy informativo y tal, Pero, pero tía, no. Pero, o sea, ahora que he dicho yo Dark Romance, sí, a mí me haces un artículo de diferencias entre Dark Romance y Romantasy y te digo, vale, tiene sentido. O sea, hay un punto en común. sí, Pero este artículo se basa en contarte cuál es la diferencia entre uno y otro para que tú puedas no confundir estos géneros. Y mi pregunta es, ¿cómo confundes un ciervo con una gallina, Paco? sí, No es es que tienes posible. razón. Es que no Sí, es sí, posible. es que no se tratan de dos géneros que se parezcan porque nacen de la misma rama, ¿sabes? Porque el romance y el dark romance, tú dices, ¿qué elemento tienen en común? El romance, ya Romance. hay. Pero es que un dark academia y un romance así, como no sea el pequeño, el elementito fantástico, O sea, pero es que tampoco, no o sea, porque es siempre. que a mí me parece que incluso el Dark Academia no tiene por qué tener un elemento fantástico, o sea, no es intrínseco. Entonces, No, no, ¿cuál es el es un punto en común? añadido. Literalmente que es un género. Se acabó. Que es como, ¿cómo diferenciarlos? ¿Cómo diferencias un melón de una uva, Paco? Es que de verdad, o sea, yo he pensado, es que esto no puede ser real, es que no pueden estar comparando un melón con una uva, es que no pueden estar comparando un ciervo con una gallina. Es que tienes mucha razón. Y eso fue uno de los puntos que yo también pensé cuando leí el artículo, porque tú puedes hacer un artículo hablando de, oye, vamos a comentar estos dos subgéneros que ahora mismo están a la alza, que tiene razón, porque el Romantasy lo peta desde 2023 y el Total. Dark Academia, pese a que también es antiguo, pues Sí. también lo está petando.
últimamente en Sí, estos o sea, últimos es años y tal. antiguo, pero es verdad que creo que ahora ha tenido como Sí, mucha fuerza, sí, ¿sabes? bastante más, Entonces, sí, sí. mm, Y yo puedo entender que tú digas, vamos a hablar de ello, de las influencias y tal, pero no saber distinguir uno de otro. Es que es como si tú comparas la ciencia ficción con, yo qué sí, sé, con la con el histórica thriller, o con sí, el con la thriller. historia, sí. O sea, es que, por No, ejemplo, que tú hagas un artículo de diferencias entre la novela histórica y la ficción histórica, es sí, como, it's okay. Entre la novela histórica, ficción histórica y romance de época, it's okay. Pero es como, no tiene sentido ninguno que me compares una novela policíaca con una de romance. ¿Por qué? Porque tienen no tienen cero nada. que ver. O sea, más allá de hay una persona detrás escribiendo la novela. Es que Antonio, Dios mío. Entonces, a mí me encantaría saber, porque es que es lo que tú dices, no hablan de influencia, o sea, sí que hablan de influencia, pero es como, no, Muy no, vacío. por, sí, o sea, sin profundidad, o sea, tiene la profundidad de un charco, eso es un hecho, pero luego a lo que me refiero es, no se analiza las influencias, no se analiza por qué justo en este momento está pegando tan fuerte este tipo de género, porque cuando hablábamos de las rom-coms, Sí, creo que fue en la primera temporada, una de las sí, cosas que la decíamos primera. es, venimos de un desastre social, de un desastre humanitario que ha traído todo el tema de la pandemia y entonces la necesidad de evadirnos, de no estar viviendo en esta pesadilla, hace que nazca este género. Exacto. Y de repente estamos como todos locos con el rom-com. ¿Cuál es la razón de que de repente esté tan fuerte estos dos géneros literarios? Y es como, no lo analizan, o sea, no hay... No, Este artículo yo creo que simplemente ha sido no sabemos qué hacer, vamos a hacer vamos a hacer esto. sí, sí, yo opino igual. Y además es que aparte me parece que a la hora de analizar ambos subgéneros, no es solamente que se quede como en la superficie, que parece que ha sacado todas esas argumentaciones o todas esas características de un hilo de Twitter. En plan, es algo que tengo ahí escuchado y lo comento de forma superficial. Sino que también, por ejemplo, en el caso de Romantasy, cae como en muchos prejuicios y en muchas críticas que se le hace a ese subgénero y de una forma, pues, bastante. Que eso, todo como muy cliché, sin haberlo Sí, analizado antes. Porque, por ejemplo, las descripciones que hace de Romantasy, de que por favor, normalmente tiene procede si unas quiere leer relaciones. algo. A ver, yo es que creo que no lo tengo apuntado, lo tengo así de memoria, pero por ejemplo, que diga lo del BDSM o cómo se deletree, que es algo normal en el Romantasy, es como que Romantasy has leído tú donde haya práctica de dominatrix, no sé. O sea, Yo no creo leo que ninguno así. cuando terminas de leer el artículo, o sea, un Sí, inciso, cuando terminas de leer el artículo te das cuenta de que esta persona que ha escrito esto no es asidua a leer Romantasy y no es asidua a leer Dark Academia. Pero ya no es que no seas asiduo porque yo ni siquiera, yo no leo Romantasy en su mayoría y tampoco soy gran consumidora del Dark Academia, pero es como ni siquiera estás dentro del mundo y tienes un conocimiento general como para poder hacer una distinción o un análisis que al menos aporte algo a los lectores exacto. de este artículo. Es que solamente lanza muchas ideas que están llenas de prejuicios y que a día de hoy perjudica tanto a las lectoras de Romantasy como a las autoras de Romantasy, que están ya cansadas de que lo dejen como un subgénero de la fantasía menor y que solamente lo pinten como es porno de hada o solamente tiene sexo, que oye, no Que pasa nada it's si tiene okay, sexo. que no hay mayor Listo. problema, pero Exactamente, las novelas de romance, las rom-com también lo tienen y no pasa nada. ujú. Pero es verdad que no hace más que perpetuar ese tipo de cliché o ese tipo de estereotipo relacionado con ese subgénero. Y más que hacerle un bien, lo que le hace es un mal. Y por eso la gente explotó cuando salió el artículo. De hecho, hay una cosa que tú, al estar hablando, cuando leímos el artículo, y bueno, Ujú. evidentemente todos los podcasts conllevan una preparación, entonces nosotras muchas veces solemos hablar pues de lo que vamos a Del hablar, ¿no? tema. Mm. Claro, nunca mejor dicho. Y tú has dicho algo que a mí me ha gustado mucho y es, no solamente habla con prejuicio, sino habla con superioridad moral sobre este tema, Sí, desprestigiando a este género. sí, mucho. Y de hecho lo tengo aquí sacado ya el artículo, porque por ejemplo, dice, estos libros son el resultado de echar en el caldero El Señor de los Anillos, The Witcher,
Crepúsculo y 50 sombras de Grey, que por cierto, Grey está mal escrito. Que es ¿vale? como, por favor, literalmente ha sido uno de los libros más vendidos de, yo creo que del 2013, 2012, 2013. Tío, lo único que tienes que hacer es coger el móvil y literalmente buscar el título del puto libro. Exactamente, Qué que no mínimo. cuesta nada. Sí, porque si no estamos hablando de Dorian Gray, Christian Grey, es como, no son lo mismo, distinto. Que, por ejemplo, me llama mucho la atención. Sin ser que... nosotras defensoras de ninguna de Christian Grey, ¿eh? Me gustaría decirlo. No, Sin ser sí, nada matizamos. de eso, No. ¿eh? Si estuviésemos en un cuarto, Andrea y yo, con Christian Grey, probablemente lo Le coseríamos a cupamos. navajazo. Exactamente. Total, Tenemos muchas que salir gracias. con vida 2 personas, pues seríamos Andrea y yo, ¿vale? Para que Evidentemente. Not Christian Grey. Not Christian Grey. Vamos a dejarlo claro. Que lo que dice aquí de que es una mezcla del Señor de los Anillos, de Witcher, Crepúsculo y 50 sombras de Grey me llama la atención porque coge de los referentes de fantasía de nuevo a 2 hombres. El Señor de los Anillos y The Witcher. Pero y además, coge... referentes de fantasía que canónicamente se Sí, observan como lo bueno. lo bueno. ¿Sabes? Le ha faltado poner a Como- Brandon Sanderson. Exactamente, es como, este es el buen nivel, el de los hombres. Y luego se adereza Con con el resto. Crepúsculo, Claro, exactamente. como Con 50 sombras de Crepúsculo Grey. no es bueno, 50 sombras de Grey no es bueno, es como tenemos lo mejor de lo mejor, que es esta ambientación súper tocha del Señor de los Anillos, The Witcher y tal, pero luego le aderezamos el romance de Crepúsculo y lo aderezamos con las escenas sexuales de 50 sombras de Grey. Y es como, esto es lo mejor y lo otro es como esas cosillas, esos condimentos. Esto que te sobra en los toppings Exacto, que le echa al exacto. yogurado. ¡El Es que maldito! me encanta. No pueden faltar la Perdón. referencia a los Simpsons. No. Que, pues, tal y como tú le dices, porque podría buscar perfectamente un referente de fantasía que sea una mujer. Por ejemplo, El Piloto del Naranjo es un libro que lo ha petado mucho, o los de Robin Hood, que ahora lo va a reeditar Nocturna. Exacto. Joe Walton, o sea, Joe hay Walton, exactamente. literalmente un montón de mujeres que se dedican a la fantasía, sin hablar de nacional, ¿vale? Solamente hablando de internacional, que ha sido como lo que él ha puesto, hay muchísimas mujeres que se dedican a la fantasía desde hace mucho tiempo, muchos años, y que, de hecho, lo que tú has dicho, Robin Hood va a ser reeditada ahora. Sí, ¿Por qué no utilizamos a ella de referente? Porque el referente siempre tiene que ser Tolkien, por muy bien que lo haya hecho Tolkien, porque Tolkien lo sí, hizo sí, estupendamente, es un hecho, nadie lo rebate, pero es como, ¿por qué siempre tiene que ser Tolkien? exactamente. Y Cuando hay más The Witcher referentes. es como, estupendo, también lo hizo genial, joder, claro que sí, pero es como, ¿y por qué tiene que ser él? ¿Por qué esta vez lo excelso y la parte de bagaje cultural fuerte de ambientación no se puede poner como referente a una mujer? ¿Por qué tiene que ser un hombre? ¿Por qué nosotros tenemos que ser siempre el puto aderezo? Y la parte emocional. Cuando Exacto. en El Señor de los Anillos hay historias de amor muy bonitas y hay una Sí. masculinidad muy sana y todo el mundo se quiere mucho, y además que el mensaje principal que tiene esa trilogía es eso, alcanzar la paz y la armoniosidad entre todo el mundo, y todo el mundo se Y queda comerse con a el los mundo. fachas. Y comerse a los fachas y matar a la gente que Pero es corta que los incluso árboles. en The Witcher, ¿vale? Yo no me he leído los libros, pero sí que me he Sí. visto la serie, y en The Witcher es como la relación que hay entre Sí. Geralt de Rivia y ella, no me acuerdo su nombre, Dios mío. Sorry. ¿La niña o...? No, la niña es Jennifer. Ciri. Exactamente, y Jennifer es Yennefer, al la final es como, hechicera. ahí hay un romance, y cuando ellos al final acaban acogiendo a Cirila, Sí, también es como la formación de una familia. y Y es muy también es, bonito. exactamente, y es una niña prácticamente huérfana que de repente es acogida por 2 personas que no tenían por qué hacerse cargo de ella. Entonces, Exacto. no solamente se habla de un amor romántico, sino de un amor familiar, un amor que va mucho más allá, con un sentimiento de adopción súper fuerte, de protección súper fuerte, de una enseñanza de maestro-alumna de Gerard a Cirila, y de repente es como, pero no, la parte del romance la ponemos nosotras. Exactamente. Como si los señores solamente pudiesen aportar, pues eso, world building, sistema de magia, También, guerra, exactamente.
Y Dando también nosotras, por pues hecho, no. o sea, eso, que los hombres no son capaces de construir también romances buenos, Eh, ¿sabes? Que es y como, muchos lo saben hacer muy bien, exactamente. pero como siempre solamente se resalta lo que se asocia a lo masculino, al talento masculino, que es vaya pedazo de mundo ha construido, pero tú como eres una mujer tienes que introducir romance sí o sí, porque lo tuyo es la parte emocional. Y es como, tú no has leído a Rebecca F. Kwan en La Guerra de la Amapola, ¿no? Que es una novela en la que no hay romance, es súper gore, es súper cruda, y no sé, merece también estar en ese puesto, ¿sabes? Y también merecería estar como referente dentro del artículo de, bueno, de romantasy no, porque no es romantasy, pero sí como de fantasía épica. Claro, pero, o sea, eso, por ejemplo, te iba a decir que él no está poniendo ejemplo de romantasy, está como dando los ingredientes que se han Sí, utilizado en sí, fantasía. Y claro, si Rebeca entra dentro de esa categoría, Rebeca la podían haber utilizado perfectamente bueno, no sé por qué le estoy diciendo Rebeca, ni que fuera mi tía, a Kwan. O sea, podían haber utilizado a Kwan perfectamente, ¿sabes? Entonces es como, joder, qué rabia. Qué rabia que estás hablando del romantasy, que es un género que se nos va a atribuir a las mujeres como autoras, en el que se atribuye que la mayoría de lectores son efectivamente mujeres y sin embargo, ¿qué es lo que has hecho? Escoger solamente a hombres para dar los ingredientes, que es como, tío, pues si nos vas a dar a nosotros toda la mecha, pues dárnoslo ujú, entero. exactamente. No te encasilles. Explora un poco más, ya que vas a hacer un artículo, investiga, mira qué autoras han servido como referente en la fantasía. Mira qué origen tiene el romantasy, porque el romantasy nace un poco de romance paranormal que se llevaba en la década de 2010 y todo ese rollo. Pero no, solamente se queda en eso, en sexo, en que si es algo BDSM, que de nuevo no hay nada denigrante en ello, pero no tiene nada. O sea, no le atribuyamos características que no existen a este subgénero y poco más. No explora mucho más Y lo allá. de tiene demasiada, o sea, se caracteriza por tener muchísimas escenas sexuales, que es como, no todo el romantasy tiene escenas sexuales. El romantasy es una novela en la que evidentemente tenemos un mundo de fantasía, pero en Ujú. el que la mayor parte de la trama la lleva el romance, pero discurre en un mundo de fantasía. El romance no tiene que ir intrínsecamente atado o acompañado de escenas sexuales. De hecho, pone de ejemplo Acotar. Y a mí me gustaría recordar que en los dos primeros libros de Acotar, porque yo el tercero todavía no me lo he leído, pero en los dos primeros libros de Acotar apenas hay escenas sexuales. Sí, por mucho que se venda como porno de hada, es como, Exactamente. no. Es como, yo no sé cómo luego han ido Ujú. escribiéndose los demás libros, no sé cuántas escenas sexuales han subido, pero en el primer libro creo que hay como 2 escenas sexuales a lo sumo, en las que tampoco hay demasiada descripción No, para nada. entre Feyre y Tamlin. El siguiente libro también hay como 2 o 3 y tampoco es no es una descripción ruda, no es una No. descripción de repente su pene apareció aquí, es una cosa como bastante light en ciertos aspectos. Sí. Y de hecho, yo pienso, joder, Acotar, que en realidad no tiene tantas escenas sexuales, al menos los 2 primeros libros, de repente es como, ¿sabes? ¿Cómo puedes Sí. decir que Acotar es un romantasy que lo es, ¿no? Evidentemente lo Sí, es es, un la romance, sí, trama, sí. porque lo es, pero es como entonces no le puedes atribuir que tenga muchas escenas sexuales, porque yo no es por nada, pero el primer libro de Outlander tiene como 22 escenas sexuales, es decir, que supera a Outlander probablemente no solamente el primer libro y el segundo, sino que probablemente con un libro Diana Gabaldon supere en escenas sexuales a la trilogía principal. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Además, me da mucho coraje porque de acotar solamente se resalta así el tema sexual y el romance, y creo que son novelas que también tratan otros temas. O sea, pues yo qué sé, por ejemplo, en Una corte niebla y furia, todo lo que tiene Feire con Tamlin, toda O esa sea, subtrama, no, hay es que muchas chicas. poco se habla del grandísimo trabajo que ha hecho Sarah J. Maas haciendo un retrato súper complejo, pero súper verídico, súper claro, sobre el estrés postraumático y la violencia de género. O sea, Sí, es sí, increíblemente fiel, increíblemente conmovedor, increíblemente... eh, no sé, es como que te es muy eriza el certero. vello, sí, Sí, exactamente, es sí, es muy te llega sí, mucho, sí. te deja pozo. Si has vivido eso, de repente lo ves muy bien reflejado.
Sí, sí, Entonces, es como, oye, hay algo más aquí. claro. Con independencia de que la traducción sea absolutamente pésima, Dios de mi vida, nunca he visto una traducción tan absolutamente mala, es terrorífica. Pero con independencia de eso, de repente Sarah J. te está presentando temas súper importantes para la sociedad. Y te está Y que dando muchas 2 chicas se ven escenas reflejados. sexuales. Exactamente. Exactamente. Y que muchas, o sea, es de las pocas autoras que también mete la menstruación, que Sí, eso se ve sobre todo, creo que en Acotar se veía y en Trono de Cristal también. Y es de las primeras autoras que yo vi que metían ese tema de una forma muy natural. Y también el empoderamiento femenino y de cómo ellas reclaman su sexualidad y de cómo la disfrutan. Y eso me parece que no me gusta cuando queda tan paliado y solamente dicen que es porno de hada. Es como, no, toca otras cosas. ¿Sabes? Que si fuese porno de hada, pues no pasa nada. Pero creo que se ha desvirtualizado mucho esta saga, que solamente se centran en eso, en, uy, acotar, pues romantasy, pues por lo tanto tiene sexo. Y es lo que tú dices, los 2 primeros libros, y de hecho en el tercero tampoco es que tenga mucho, no son unas novelas con una carga erótica tan potente, ¿sabes? de hecho, también había puesto de Romantasy ejemplos de Trono de Cristal, que yo no la he leído, entonces ahí no puedo opinar en Trono de Cristal qué tal. No es romantasy. Esto es una cosa que me cabrea mucho. Dale tú, reina, porque yo no puedo. Que Trono de Cristal no es romantasy, es que es fantasía épica con Ujú. romance. Es decir, hay sus tramas románticas, pero no es como en Acotar. En Acotar el romance sí es un poco el eje sobre el que vertebra el resto de la trama, porque Sí, es la verdad es que sí. Faire con Tamlin y tal, pero es que en Trono de Cristal De es... hecho, he de decir No. que en el segundo libro de Acotar, el romance tiene tanta fuerza que todo el tema de la guerra es muy secundario. Sí, exactamente. Luego después en el tercero cobra más importancia todo el tema de la guerra y eso y deja un poco la subtrama romántica a un lado. Pero en Trono de Cristal no. Trono de Cristal es la historia de una chica que le han arrebatado todo y cómo tiene que ganar poco a poco, tiene que obtener la rienda de su destino de nuevo y tiene que ganar un reino. O sea, es una historia en la que hay tantos personajes, tantas tramas, tanto desarrollo personal y que se tocan temas incluso más profundos que en Acotar, que no me mola nada cuando lo reducen a eso, a no, esto es romantasy, pues porque tiene romance y es como no, ¿sabes? O porque lo ha hecho una mujer. O porque lo ha hecho una mujer, que esto es O otro porque de lo los ha hecho puntos de un... este capítulo. Exacto. De hecho, hace relativamente poco se le hizo una entrevista a varias autoras españolas, entre ellas estaba, bueno, las archiconocidísimas en el panorama nacional, Iria G. Parente y Selene M. Pascual. Y luego Miriam Mosquera también estaba entre ellos, que es una autora un poco más emergente, pero que con muchísima fuerza pues, se ha ganado un muy buen hueco en la literatura nacional. Y precisamente se quejaban de esto. Se quejaban de, da igual si escribo romantasy o no. Ya me van a Van a meter, encasillar. claro, van a meterme en romantasy. Y no hay nada de malo que tú escribas romantasy, pero es verdad que si no lo haces, no importa, porque te van a meter ahí. Sí, sí. ¿A ti esto no te recuerda cuando una autora escribió una novela que a lo mejor estaba dirigida a un público adulto y ya lo encasillaban en juvenil porque lo había escrito una mujer? Porque Bueno, es muy a parecido. mí esto me recuerda mucho a Irene Morales cuando le metieron bajo el Maital, por ejemplo, Sí, me acuerdo. que Sí, sí. estaba en una sección que no debía estar y No. Irene, la pobre, luchó en Twitter contra ello. Supongo que también lucharía físicamente, no contra las personas, pero sí que lucharía físicamente para intentar que esto se cambiara. Pero es verdad que si eres hombre es muy difícil que te cataloguen en un sitio en el que no es el tuyo. Pero si eres mujer Sí. es muy complicado. De hecho, Andrea Tomé hace muy, muy poco dijo que en Goodreads le habían catalogado Tinta y Ceniza Ah, en la lo categoría leí. de romance, no en la de Sí. ficción histórica. Estaba muy reivindicativa ella, no sé si enfadada, porque no hablé con ella de eso, pero estaba muy Ujú. reivindicativa y era como, joder, Es que tiene razón. es que es verdad que el romance es una pieza clave en la novela, pero es que no es lo que vertebra la novela. Claro, Es una subtrama que es un satélite. claro, exactamente. O sea, que con esto no se entienda como que las autoras se indignan porque la cataloguen en juvenil o en romantasy porque consideren que es de calidad menor, sino que te Para cataloguen ya nada, por ser mujer en ello. claro. Que no se O sea, planteen si esta cuando tú novela es para haces un público adulto juvenil, o no.
haces Sí, juvenil y no hay mayor problema. Y sí, normalmente, si haces juvenil, te enorgulleces de hacer juvenil. Si haces infantil, te sí, enorgulleces de hacer infantil. claro. Hagas el género que hagas, te enorgulleces de ello porque uno es tu trabajo, dos suele ser lo que te gusta, hay muy poca gente dedicándose a esto y que no le guste esto. Lo habrá, pero no suele ser la tónica general. Entonces, sueles defender lo que haces. De lo que se quejan es de cuando tú no has hecho eso y te meten ahí por tema de género, porque no se concibe otra opción para ti. Sí, sí. Ahí Esto es está la como cosa. cuando a un autor LGBT o a alguien racializado le dicen, bueno, pues tú tienes que escribir sobre la lucha LGBT o tú tienes que escribir sobre temas racial porque eres de este colectivo. Igual que si eres mujer tienes que escribir sobre feminismo. Y no, no tiene por qué ser así. A mí me Tienes que- preguntan mucho lo de si mis libros son feministas y yo siempre digo que mis libros no son feministas. Pues sí, Mis pero libros no, son simplemente histórica. Lo que pasa que, claro. Gira en torno a la figura de una mujer, pero eso no lo claro, convierte en feminista. claro, Circe de Madeline Miller no es feminista realmente. o que haya más personajes femeninos no te hace una novela feminista ni te hace una película feminista, ¿sabes? Estas Esto cosas es pasan mucho. como lo del Pirata del Naranjo cuando comenté lo de la librería en la casa del Sí, libro. buf, es una gran anécdota. Creo que lo contaste por aquí también. Eh, Creo que lo contaste. yo no me acuerdo si lo conté en Twitter seguro y te lo conté a ti. Pero ya sabemos perfectamente que al Pirata del Naranjo lo definen en la cubierta, no sé si lo habrán quitado ya, como la sucesora feminista del Señor de los Anillos. No es feminista, pese a que tiene unos personajes femeninos muy potentes, y estamos hablando de un reinado de mujeres, ¿vale? Y en el que no existe ni el patriarcado ni el machismo, que está bien que en un mundo de fantasía no encontremos algo así, pero no es la sucesora feminista, es que no implica la lucha de una mujer contra un sistema que la oprime. A Toda lo cosa mejor se para... referían a Kwan, en plan, Kwan es la sucesora feminista, pero claro, del poner del Señor de los Anillos ya como que te raya, debería ser la sucesora feminista de Tolkien, Sí, ¿sabes? No puedes claro, hacer una comparación de la autora con la obra, tienes que hacer una comparación de la autora con el autor o de la obra con la obra, porque si no, claro. no cuadra. Y de todas formas, tú no tienes por qué, siempre que una señora saca una novela que lo peta, Compararla con un hombre. exactamente, como porque no la comparas con otra mujer, porque no me comparas a Samantha Shannon con, yo qué sé, con Robin Y Hood. perdona, y además yo soy muy partidaria de que las comparativas siempre son odiosas. No Sí, suelen cumplir las expectativas de ningún lector. no, no, sí, 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 sí. Es simplemente por tema de ventas, pero luego no suele cumplir las expectativas de ningún lector, crea unas comparativas que luego son absolutamente odiosas porque la gente se siente engañada, se siente mentida, creen que tú como autora le has vendido el libro con una mentira y es un jaleo profundísimo. Y yo creo que al final es que nadie tiene que aspirar a ser Robin Hood, no tienes que aspirar a ser Tolkien, no tienes que aspirar a ser nadie. Al final tú como autor vas a ser tú. Sí, sí, Fin. sí, sí, Entonces, total. creo que estas cosas son como muy delicaditas, la verdad. Son muy delicadas y además lo que tú dices, que la gente se ofende cuando no encuentra lo que le están vendiendo. Y es Total. normal. O sea, porque muchas veces el marketing está hecho para vender y el problema es que cuando obviamente tienes que vender, ¿vale? No vamos a quitar eso, no vamos a dejar eso de lado. Pero claro, por lo menos un marketing fiel al contenido que vas a encontrar en la novela. Porque Una corte de rosa y espina lo comparaban con Juego de Tronos. En plan, y la No gente tiene, decía, literalmente, no tiene nada que ver. solamente hay Ya. un muro. Que por cierto, hay gente que está acusando de plagio a Sarah J. Maas de que se plagió de Juego de Tronos para hacer algunas cosas. Y Yo en no es plan, por nada, pero también hubo un muro en Berlín. exacto. Muro de ¿Cómo os Adriano. quedáis? ¿Cómo os quedáis? Los Yo por muros irme no a los una cosa. inventó George R. Yo Martin. por irme a una cosa un poco más cercana, pero porque si le dicen los de Adriano, lo mismo no, tampoco. Es Te que pillo ya muy lejos. he estado en Mérida hace poco y es lo que se me viene. Pero, o sea, incluso en el artículo, por ejemplo, ponen al romantasy a Rebeca Yarros, que es verdad que Rebeca Yarros quizás sí que entra perfectamente en el romantasy o el, ¿sabes? Sí, sí. Ponen De sangre y cenizas de Jennifer L. Armentrout, que es verdad que yo no Sí, ese consumo sí entra. a la Jenny. Y a Hash, que esto es una cosa como, perdona, esta novela tiene más años que tú y yo juntas, que es como, ¿por qué has dado con Hash y no has sabido escribir 50 sombras de Grey? Es que Hash Hash es de... Tía, eso tiene muchos años.
De 2009. No llovió desde entonces. Y además, eso no es romantasy, eso es romance paranormal, que es distinto. Novia de Alice Hazelwood, eso no es romantasy, eso es paranormal. Crepúsculo, romance paranormal. O sea, Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que, el que escribió esto no tenía muy claro la terminología, no tenía muy claro nada. Pero a mí me sigue pareciendo una cosa muy increíble que haya dado con Hash Hash, que tiene más años que el hilo negro, pero no haya sido capaz de escribir 50 sombras de Grey. pues no sé, porque lo tendría ahí en el estante del FNAC delante y diría, ¡ay, Hash Hash! ¿Tú te acuerdas de Hash Hash? Tía, yo creo que Hash Hash es muy difícil. que- Vamos, o sea, me parecería muy raro. Pero bueno, la cosa es que, pues eso, de Romantasy se ve que el hombre pilota más bien poco, porque me gustaría también decir que esto lo ha escrito, o sea, que esto ha sido publicado por FNAC, pero esto lo ha escrito un hombre. Y luego, la parte de Dark Academia, pues tampoco se nos queda muy atrás, la verdad. No, y ahí quiero hacer un apunte último de Romantasy, porque esta Venga. cita a mí me ha dejado locker. Lo voy a Vale. leer. Ok. ¡Abro comillas! Abro comillas. Cita del artículo. En ocasiones, esta fórmula se desvía un poco, y en lugar de fijarse en las sagas épicas de Tolkien y sus muchísimos imitadores, llamamos mal, Vale. toman el escenario de la ciencia ficción distópica, sobre todo de la serie literaria de este tipo más popular del siglo XXI, que aún sigue teniendo muchos seguidores, como demuestra el éxito de sus precuelas. 2 puntos. Los Juegos del Hambre. Yo me gustaría hacer una pregunta a este caballero. Si Romantasy es una novela de fantasía en la que la trama principal gira en torno al romance que pinta aquí la puta ciencia ficción o la puta distopía, es que no. Llame usted al teléfono de aludidos que Y aparece aquí en explíquenoslo. pantalla y nos lo explica. Se ha indignado hasta el micrófono. Hombre, tía, es que también hay que ser un poco coherente con las cosas que se escriben. Es que, ¿ves tú cómo los Juegos del Hambre también sufre de esto? O sea, y Es esto que lo hemos si- comentado también Es muchas que veces. si se fija en un mundo distópico y ocurre en un mundo distópico, es que ya no puede ser un romantasy, mi cielo. Tendremos que inventarnos un nombre completamente nuevo, un romandistopía, no lo Distopía. sé. O distopía romántica, pero que los Juegos del Hambre no es ni romantasy ni distopía romántica. O sea, cualquiera que se haya leído los libros es distopía. Y sería un clásico si lo hubiese escrito un hombre, que lo hemos dicho muchas veces ya. Totalmente, tía. Pero Pero bueno, total, o sea, es un poco Cristina muy indignada, me dice, tía, mezcla churras con merina. Y es como literalmente. Y es literalmente. Es que si tú, es como si metes en el mismo saco al Quijote y yo qué sé, a Perdona si te llamo amor, y tú dirás, ¿por qué lo metes? Y tú dices, porque los dos autores son del Moderadora va a estar Mediterráneo. indignada en 0, Estoy esperando a ver qué escribe en el chat. Un Un infarto. infarto. Es que es verdad. O sea, si Una nos llamada ponemos de aquí, emergencia, baby. ¡ahí viene la ambulancia! Pues, es que si nos Totalmente. ponemos a meter en un saco comparaciones absurdas, pues tú dices, pues meto a estos dos. O sea, ¿qué tiene que ver los Juegos del Hambre con el Romantasy? Es que no me lo puedes comparar. Literalmente nada. Literalmente nada. Creo que simplemente, o sea, este artículo yo me gustaría sintetizarlo con las palabras de oigo campana, pero no sé por dónde me suena. Exacto. Algo se ve que le suena rollo romance, fantasía, algunas tienen escenas sexuales, algunas, no todas, o sea, esto no es un rasgo indispensable del romantasy. Y yo creo que simplemente lo ha metido todo en una coctelera y ha dicho, pa'lante. ¿Sabes? Esto es literalmente como la cartulina de las 12 de la noche que te tenía que comprar tu padre y le tenías que poner 4 bolas de algodón, exactamente, y tú decías, bueno, pues vamos a fingir que este trabajo ha salido bien y vamos a entregarlo, a ver qué tal. Y luego pues salía el trabajo con un 2. Bueno, pues un 2. 2 estrellas tiene este artículo en la página web del FNAC. Es que a mí lo que me extraña es que tenga 2 estrellas. Es que total.
Yo es que no entiendo nada. Es que quiero saber quién es la persona que le ha dado las 2 estrellas. Porque es que lo raro es que no tenga una. Tía, o sea, es que no ha dado ni una. Es que no ha dado ni una, chico. Es que no se ha hecho un artículo, por ejemplo, el que hemos mencionado de Iris Elena y el de Miriam Mosquera, que también cuenta con la editora de Duerme Vela, en el que va comentando estos temas y tal. No se ha contado con gente que es experta en el sector, que ha escrito romantasy o ha escrito fantasía o edita libros de este género y tal. Simplemente ha sido un, bueno, te vamos a marcar las diferencias entre estos dos subgéneros que no tienen nada que ver y te voy a soltar los 4 datos que se mueven ahora mismo en el mundillo. Este artículo es, ¿vale? Cuando Miranda Priestley le empieza a dar un montón de trabajo a Andy Sachs y ella está con unos posits colgados al teléfono y dice, ¿podría deletrear Cabana? Sí. Igual. Sí. Igual. Es así, o sea, así me imagino yo a esta persona. ¿Podría deletrear Grey? Y le colgaron. Exacto. Sí. Que pregunto, ¿por qué no coges a gente experta en estos temas? ¿Por qué no coges a autoras? ¿Por qué no coges a alguien que no hace falta que sea un autor, sino a alguien que por lo menos lo pilote lo suficiente? Exacto. Alguien de marketing, alguien de redes sociales, un bookfluencer, yo qué sé, alguien que pilote de su género y que te sepa decir y que de verdad tenga una opinión con criterio con respecto a estos temas, porque hay gente que parece que también pilota, pero confunde que Trono de Cristal es fantasía épica y que Acotar es romance, así que es que me indigna mucho ese tema, porque es como... Está muy indignada Cristina. Sí. Pero bueno, pasamos al Dark Academia. Sí, como ya digo, para no ahora calentarnos tanto. Vamos a cerrar puerta con el romance y pasamos al Dark Academia, que también tiene para darle un par de estocadas al árbol. Lo define como colegios de saberes ocultos, romances en biblioteca y profes inquietantes. Quiero que sepáis, ¿vale? que Pequeñas Mentirosas es Dark Academia. Hombre, si nos lo pintan así... Colegio de saberes ocultos, que bueno, te quiero decir, un colegio lo hay, romances en biblioteca lo hay, profes inquietantes, joder, sí los hay, y bueno, y te suelen decir, algún tipo de institución educativa fuera de lo común. Si yo te hablara de instituciones educativas fuera de lo común. Teléfono de aludidos. Lúgubre, como el museo, como diría Dani Rovira. Incluye algún tipo de romance, pero este se ve matizado por otros ingredientes, como son misterios que se remontan al origen de la academia, asesinatos conspirativos, ya te digo yo a ti, Gossip Girl no, ¿cómo se llama? Bueno, Gossip Girl, por lo visto, que también es en momento instituto, pues también viendo esto también nos cuadra. El internado. O profesores con intenciones malvadas. ¿Sabes la cantidad de profesores que hay con intenciones malvadas? O sea, es que la vida entonces es un dark romance. Yo entonces he vivido un Dark Academia y un Dark Romance también. Eso, coño, no sé qué me pasa con el Dark Romance, leche. Un Dark Academia, o sea, la vida es un Dark Academia, tía, en sí misma. Tú entras, o sea, la vida es un Dark Academia. Yo ya lo he dicho muchas veces, las distopías y el Dark Romance son de los subgéneros más mal explicados y Dark más mal Romance vendidos. o Dark Academia. ¿Qué he dicho yo ahora? Dark Romance, tía. Estás como yo. Bueno, pues Dark Academia y la distopía. Eso. Es que vamos a dejarlo de Dark, por favor. O sea, que nos liamos ya entre una cosa y otra. Son de los dos subgéneros más mal vendidos y que además se mete bajo ese paraguas, se mete todo. ¿Que tiene un internado? Pues un Dark Academia. Adelante. ¿Que es un mundo posapocalíptico? Pues hoy es una distopía. Es que yo no sé la gente si es consciente de la cantidad de libros, la cantidad de películas y la cantidad de absolutamente todo, series y tal, que discurren en internados y que no podrían ajustarse a Dark Academia. Gossip Girl, no podríamos ajustarlo a Dark Academia. Rebelde, ¿es Dark Academia, amiga? No es Dark Academia. Es que tendrá valor esta persona, es que tendrá valor. ¿Qué más? Pequeñas Mentirosas, ¿es Dark Academia? No. Riverdale, ¿es Dark Academia? No. Pero es que puedo seguir así, ¿sabes? O sea, ¿cómo se llama? Cazadores de sombras, que también hay un internado. No. Entonces, es que no todo lo que discurre en un colegio es Dark Academia. Y me gustaría dejar claro una cosa, porque esta persona lo dice. En este caso, las influencias predominantes también están claras. Un gran bestseller de los años 90, como fue El secreto de Donna Tartt,
it's okay, ¿vale? Sí, El secreto de Donna Tartt podemos considerarlo perfectamente Dark Academia. Lo es. Sentó las bases de Dark Academia, de hecho, pero no lo Efectivamente. metió. De hecho, es uno de los grandes libros que se lee de Dark Academia. Sí, sí. Que yo creo que este libro tiene muchísimas ventas desde hace, sobre todo, unos años para acá, porque se ha dado muy fuerte esta estética de Dark Academia, Light Academia y todo este tipo de cosas. Es que fue lo que dio inicio a todo, vaya. Y, sobre todo, la saga Harry Potter de J.K. Rowling. No sé cómo explicárselo, caballero, pero Harry Potter no es Dark Academia. De hecho, Donna Tartt se está remorviendo en su tumba. Donna Tartt está muerta. Está viva. ¿Está viva? Pues perdón, Donna Tartt. Da igual, yo la he matado. No sé por qué esta señora me daba vibes de estar fallecida. Pobrecita, total moderadora. Bueno, da igual. Está Donna viva, Tartt, está viva. yo luego la llamo y le digo que sepa usted que está disfrutando de sus millones. Total, Sí. madre Como mía. que escribe, tiene 3 libros y lo escribe como de 20 en 20 años. O sea, Ah, hostia, va súper tranquila. sí. Ella es como de Qué 20 o de chill. 10, no sé, pero Un va poco- como... Un poco la Susan Collins hasta que se le agotó el dinero y ahora está otra vez produciendo. Pero un poco la Sí. Susan Collins que se dio a la buena vida una vez que ya triunfó. Muy bien. Exactamente. Bueno, Donna Tartt, tía, tronca, amiga, colega de vida y de sufriciones Y de profesión. y Por favor, profesión. dile. Escúchame, que te acaban de comparar con J.K. Rowling, tía. Él es lo peor que le podría hacer a una escritora. Tiene 61 Sí. años. Bueno, tía, 61 años ya es una edad avanzada, también me gustaría decirlo. Sí. Bueno, que tiene que estar esta señora tan tranquila tomándose un té en su casa. Pero bueno, señora, que sepa usted que la han dicho J.K. Rowling, que es como el peor insulto, el peor agravio, la peor afrenta, el peor vituperio que le puede lanzar una escritora. ¿Sabes? De renombre y de no renombre. Entonces, tío, Harry Potter no es Dark Academia. Y no lo va a ser nunca. No, o Da sea, igual. rescato lo que has dicho, es que toda historia que se ambienta en un internado no es Dark Academia. Y he visto muchas veces a muchas editoriales calificarlo como tal. Y es como, no. Hay mucho libro metido como Dark Academia. Esto lo hemos hablado tú y yo. Sí, Incluso hay gente nacional que tú lo sí, lees y tú dices, tronco, esto no es Dark Academia. Yo entiendo lo que me quieres vender, pero esto no es Dark Academia ni en este mundo, ni en el siguiente, ni en ninguno de los metaversos. no, para nada. Porque es que es un subgénero con unas características muy marcadas, al igual que le Sí. pasa a la distopía y al romantasy, Me pero siento fatal por haber matado a Donna Tartt, tío. Me siento súper mal, Dios mío, lo siento tantísimo. ahora tenemos 2 enemigos públicos del podcast, Jeremy Irons y Donna Tartt. Dios mío, lo siento, Donna Tartt. Bueno, la cosa es que sí, es lo que tú dices, continúa. Que el Dark Academia tiene unas características muy marcadas, que es gente que eso ingresa en una academia, en una universidad que normalmente es elitista, y que debajo de todo ese elitismo, de toda esa brillantez intelectual y tal, pues se ve que hay mucha mierda, como como pasa en todas las universidades, que si hay racismo, que si hay machismo, que si hay elitismo, y eso en Harry Potter no se ve, porque también es que es verdad que es una saga de fantasía para niños, entonces entiendo que no exploren eso. Que además no es solamente que lo haya, sino que se hace mucho hincapié porque luego hay como una especie de lucha y una especie de reivindicación desde Ya, un punto de sí. vista académico de esto es real, esto está mal, esto hay que intentar eliminarlo. Son cosas muy diversas, son cosas de, bueno, pues todo el tema del Club de los Poetas Muertos, que sí que lo Ujú. mencionas aquí y que sí que de hecho ingresa dentro de la categoría de Dark Academia, sí que lo es. Aunque también me gustaría decir, hay una cosa que me pone muy de mala leche y es que siempre que alguien te recomienda Dark Academia es como el Club de los Poetas Muertos y es como, cariño, Julia Roberts, entre otra mucha gente súper top, rollo Kirsten Dunst, por Kristen ejemplo. Dunst, también la chica que hizo de Blancanieve en Once Upon a Time, también Sí. Mary Jane, el primer Spider-Man, también sale, Maggie Gyllenhaal también sale por ahí, que es como, tío, hay una cantera
de actrices súper tochas de Hollywood participando en la película de La sonrisa de la Mona Lisa. Y es una peli absolutamente increíble. Dark Academia absoluta. Pone en relieve el tema del matrimonio, el tema de las mujeres, el tema de la violencia, la aspiración vocacional de las mujeres durante una época en la que todavía están siguiendo un modelo muy fuerte dentro Sí. de lo que es la típica ama de casa, dedicada en exclusiva a sus hijos, dedicada exclusivamente a su marido, y que es muy potente en Estados Unidos y en Inglaterra. Y nadie recomienda La puñetera sonrisa de la Mona Lisa. Me da mucho coraje que no la recomienden, porque es una película maravillosa. Es Y maravillosa. que es de Dark Academia. Y De todas hecho, hacen sí. un papelón. Y yo cada Sí. vez que la veo termino llorando. Y me parece, Sí. hay gente que dirá que no, pero a mí me parece que se come de sobra a El Club de los Poetas Muertos. Para mí van a la par, pero porque creo que, no sé, son dos películas que yo recomendaría como... Son como gemelos, un poco como Folklore y Evermore. Lo que pasa es que con La sonrisa de Mona Lisa conectas mucho porque esto es el tema femenino y es tan importante todo lo que habla, ¿sabes? Y El Club de los Poetas Muertos lo hace como desde un punto de vista más juvenil, ¿sabes? Ujú. Y también te lo imponen como una visión más universal de, bueno, tú te tienes que sentir representado, pero realmente tú como mujer puede que incluso tengas un lazo más fuerte con La sonrisa de Mona Lisa porque es la realidad que vivieron muchas mujeres durante la época. Y además algo que también me encanta de esa película es que te muestra las inquietudes intelectuales por parte de las mujeres que siempre se suele reservar a hombres jóvenes, como pasa en El Club de los Poetas Muertos o en otras novelas Dark Academia, ¿sabes? Entonces es una película... Hablamos aquí muchas veces de novelas, pero también hay películas que deberían tener más reconocimiento y tal. Totalmente. Sí. Pues mira, a mí siempre La sonrisa de la Mona Lisa me lleva mucho a pensar en una serie de televisión española que se hizo aquí, que evidentemente porque es televisión española, donde también hay grandísimas actrices, por cierto, y se llama La otra mirada. No sé cuál es. Y precisamente va de un internado, de una institución para señoritas en la Sevilla de los años 20, en el que llega una profesora que es como Julia Roberts, rompe con el estereotipo porque se dedica a dar clases de arte exactamente igual que Julia Roberts y de repente tiene una visión del mundo muy diferente porque no se adscribe a ese ideal, no se adscribe al ideal de belleza, no se adscribe al ideal de lo que debería ser la mujer en los años 20. Ni en España ni en ningún sitio, no quiere tener hijos, no se ha casado, ha recorrido el mundo, ha viajado, tiene sexo extramatrimonial, ¿no? Guau. Es como que fuma, lleva pantalones, en una época en la que todavía las mujeres, los años 20, todavía se están vistiendo con una estética como muy concreta y no podemos imaginarnos, porque además España no es Estados Unidos, no podemos imaginarnos a las Claro, flappers, o sea, claro. Sus años todavía 20 son muy distintos, sí. exactamente. Entonces, y rompe con ese panorama y les enseñas a las niñas sobre sexualidad, les enseña sobre que hay algo más allá que casarse, que es lo que hace Julia Roberts en esta película. Y me gusta mucho porque también hay misterio, se pone en tela de juicio muchos temas importantes. Que lo hace un poco, pues eso, al estilo de Dark Academia. De verdad, lo único que sí es que no tiene ese tipo de aire lúgubre, como diría el Sí, artículo, ¿no? Que impregna un poco, o sea, no tiene esa estética Dark Academia, es lo único que no tiene esa serie. No tiene esa estética Dark Academia, tiene la estética sevillana de los años 20. claro, es Colores, normal. lo que es Sevilla, Lo que es básicamente. Andalucía, sí, Sevilla. Exactamente. Sí, Que sí. tiene especia. Entonces, es verdad que esa estética de tonos tierra, lúgubre, algo así más estilo gótico, más rollo Cambridge, más este tipo de cosas así como Claro, no lo tiene. instituciones muy elitistas, que es una institución muy elitista, pero es como diferente en ese marco, ¿sabes? Sí, sí. Pues yo no sabía de esa serie, me la había apuntado porque me ha llamado la atención. Te gustaría, tía, te gustaría. Las actrices Sí, son tiene pinta de mi buenísimas. rollo. Una de ellas es Begoña Vargas, La voy a buscar porque yo las actrices... fuertemente conocida
porque ella ha hecho cosas de mucha... Claro, o sea, perdona, tiene un baile con el hermano pequeño del Mario Cachas. No, es que ese vídeo se hizo viral, tío. Pues Ese vídeo se hizo yo creo que no he visto ese ¿Qué vídeo. de qué? Búscatelo. Pon vídeo Begoña Vargas y ¿cómo se llama el hermano de Mario Cachas? Oscar Cachas. Me la apunto y lo veo. Tienes que verlo. Además, súper Junto con la serie. cronometrado. O sea, es increíble. Que eso, pero que no todo lo que discurre. En este caso, claro, en un internado, en un colegio, es un dark academia. Exactamente. Porque es que tienes que buscar esos elementos que hemos mencionado. El secreto sí lo es, porque es lo que dio origen a todo, e incluso tiene un poco de sátira una vez que lo lees y tal. Y por ejemplo, me da coraje que menciona Harry Potter, que no tiene nada que ver, pero no menciona otras grandes novelas de Dark Academia que son muy conocidas y que mucha gente lo leyó a raíz del secreto. Todos somos villanos de M.L. Río o L.M. Río, no sé, luego me he equivocado en las iniciales. Esa novela es como El secreto, solamente que en vez de estudiar clásicos grecolatinos, estudian a Shakespeare y tiene todos los elementos de un Dark Academia. Se han dejado también la novela de Ava Reid, la del arte de ahogarse. El arte de ahogarse. Exactamente, y esta es muy curiosa porque no es una novela que se ambiente 100% en una academia, en una universidad, va como cambiando, pero tiene todos los elementos. Y es una lucha contra la misoginia que hay en el mundo de la literatura, de cómo se deja a las mujeres siempre aparte, de cómo solamente se las ven como musas, pero nunca como creadoras. Y eso para mí sí es un Dark Academia y eso es un representativo del género, pese a que no se ambienta 100% en un internado. Hay que salirse un poco más de lo que es la ambientación y buscar las características. Estoy completamente de acuerdo. Iba a decir algo, pero se me ha olvidado completamente con esta maravillosa disertación que ha hecho aquí Cristina. Que mira, en general, el problema es que es lo que decíamos, se están catalogando de libros a cosas que no pertenecen a esa categoría, que no se adscriben a ella. Pero esto pasó, por ejemplo, con Rivales Divinos. Rivales Divinos durante un tiempo llevó la etiqueta de ficción histórica. Joder, tronco, o de que va a ser fantasía histórica. fantasía histórica, que es como, no, de hecho creo que Andrea Tomé comentó que lo había leído porque claro, era la Segunda Guerra Mundial, a ella es fanática de la Segunda Guerra Mundial, escribe sobre la Segunda Guerra Mundial, se leyó Rivales Divinos y Rivales Divinos le supuso una decepción porque de repente le estaban diciendo que era una fantasía histórica o una ficción histórica con fantasía con mucha importancia en ese background histórico, en esa ambientación histórica, y se dieron cuenta de que efectivamente la ambientación histórica estaba de telón de fondo, pero no suponía absolutamente nada. Claro. Es que nos venden las novelas precisamente para eso, para venderlas, encasquetándolas en un cajón en la que no caben. Y además que Rivales Divinos ni siquiera se basa en la Segunda Guerra Mundial, es en la primera. Bueno, o en la primera, puede ser. Y no sé por qué dicen eso. O sea, no sé, a lo mejor me he equivocado yo y he dicho la segunda y no la primera, no lo sé. No, pero no es por ti, me refiero que no sé por qué la gente, las editoriales, lo venden como que es una ficción histórica o una fantasía histórica y que tiene como de ambientación la Segunda Guerra Mundial, cuando la autora dice claramente que es la Primera Guerra Mundial. O sea, y tiene trinchera y en la nota de autora pone un poco en lo que se inspiró, que obviamente al ser una fantasía no va a tener una documentación tan fiel que si escribes con una ficción histórica, pero ¿es una fantasía o es un realismo mágico? No, es fantasía en un mundo inventado. Sí, hay dioses y cosas de esas, pero tiene entonces, ¿qué background tiene de Primera Guerra Mundial si es un mundo inventado? Pues a ver, ¿sabes? voy a intentar explicar. Si es un mundo inventado, no existe la puta Primera Guerra Mundial. Porque digamos la Primera que Guerra coge Mundial la estética. Claro, pero entonces es como no cuando histórico. Claro. Es que no sé por qué lo vendían como histórico. Entonces es que no tiene nada de histórico. Catalogarlo dentro de histórico. No tiene nada que ver con la Primera Guerra Mundial. En el momento en el que tú lo ambientas en un mundo que te has sacado del Pepe y que le has puesto guan chun chan chan pum, eso ha dejado de ser histórico. Aunque tú te inspires luego en la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues habrá un conflicto. Mira, tía, esto me pasó una vez. Me pasaron una novela, ¿vale? Para que yo la leyera y pudiera hacer la frase promocional, ¿vale? Y cuando me la pasaron, era un mundo inventado,
O sea, no era un mundo inventado, era un mundo posapocalíptico, ¿vale? Perdón, Ujú. voy a corregirme. Sí, Era un mundo posapocalíptico. Yo qué sé, imagínate en el 3550 y había habido una guerra y le llamaban la Gran Guerra. Y yo les dije, no podéis llamarlo la Gran Guerra porque ya hubo una Gran Guerra y la Primera Guerra Mundial se la reconoce como la puta Gran Guerra. sí. Entonces, no tiene sentido que le pongáis la Gran Guerra a una cosa que no puede ser concebida como la Gran Guerra. Es como si yo de repente digo que en el 3029 va a haber un crack y le voy a poner el crack del 29. No puedo poner el crack del 29 porque ya hubo un crack del 29 que es el de El 29. del 1929, exactamente. Exactamente. Entonces, no tiene Pues sentido. Y estas cosas... por eso, Rivales Divinos, hay gente que se decepcionó, porque no es Es que no sé por qué le pusieron la etiqueta de fantasía histórica, porque es que no tiene nada histórico, es un mundo de fantasía que tiene una estética un poco más moderna y que toma como inspiración la Primera Guerra Mundial, pero no toma como inspiración ni el conflicto, porque es una guerra entre dioses. Lo único que puede tomar un poco como inspiración es el tema de las trincheras y lo de las cartas y cosas de esas, pero no tiene nada de histórico y eso le pasa a muchísimas novelas. O sea, me da absoluto terror y pavor lo que ujú, se nos viene encima porque a nivel editorial, sí, porque está empezando a cobrar mucha fuerza la fantasía histórica. Mucha fuerza. sí, pero Y es que van a empezar a salir unas cosas que yo voy a hay que querer tener cuidado. que Sí, alguien me clave agujas en los ojos, Cristina. no, pero André, hay que tener cuidado con eso. No con las agujas en los ojos, sino con cómo se escribe la fantasía histórica, Es que no todo es fantasía porque histórica, lo siento no, muchísimo. No no, todo va a no. ser, además, histórico porque probablemente haya 20 millones de errores. Entonces, tío, creo que hay cosas que hay que cogerlos como muy con los aires y no hay que vender cosas que no son. En el Dark Academia, en el Romantasy, en cualquiera, si no se ajusta, no se ajusta. No podemos sacarnos cosas de la manga. Luego, al caballero este, yo lo que le diría es Ubícate, ubicaína. ubicaína. Pavo, tío. Te lo juro, a mí me ponen a escribir un artículo sobre operar a corazón abierto y no te lo escribo. Porque no tengo ni puta idea de operar a corazón abierto. Yo entiendo, además te digo una cosa, entiendo que si no pilotas de un tema es muy difícil llegar hasta la raíz. Es muy difícil, por mucho que te informes, llegar y hacer cosas con profundidad. Pero tronco, estás hablando del Pero por Romantasy lo menos y del Dark Academia, te quiero decir. reconocer Con que busques en internet, por eso, ¿sabes? Que es como, no es es que te operar a corazón sale. abierto, solo tenías que buscar en internet. O Exactamente. Y que te incluso salen muchas trabajas en la referencias y FNAC. muchos Creo que libros podrías del haber género. contactado con Sí, cualquier editorial que llevara, que fuera fuerte en estos temas y haber llamado a alguna autora o alguna editora. exacto. Como hicieron en el artículo de esta, de Iris N y tal. O sea, estás contando con gente que es experto en el tema, que está dentro del mundo editorial, pues cuenta con esas fuentes para hacer un artículo, que es lo Claro, no suyo, hace porque si no falta también que estás cites. confundiendo a los lectores. Claro, no hace falta que cites a lo mejor si no vas a poner, pero si tú lo que necesitas es que alguien te lo explique, ¿vale? Pues llama y pide que te lo expliquen. Y si luego vas a utilizar una frase dicha, pues cita, evidentemente. Exactamente. Sí, sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que todas estas cosas llevan a mucho error. Y lo que hemos comentado también al principio del capítulo, se nota tanto cuando habla de romantasy, que es como ese Ese subgénero que le género dan a las basura. niñas, Sí, ese género totalmente. basura, Porque esta que parte es lo que tú simplemente... dices, ya la escribe como con un poco más de respeto. El Dark Academia merece un Sí, respeto que no merece el Romantasy, porque el Dark Academia puede ser leído por los hombres, porque los hombres pueden leer El secreto de Donna Tartt. De hecho, una de sus recomendaciones es Babel, de Kwan, lo cual es tremendamente irónico, dado que ya aquí Cristina ha dicho que podía haberse basado en Kwan para haber hablado de la guerra de la amapola y haberlo añadido como fantasía para sacar en un como romance. fantasía épica, claro, exactamente. Y solamente se aferra a lo de Babel, pues, porque es un libro que salió hace 2 o 3 años, es famoso y que también está protagonizado por un chaval joven, entonces supongo que dirá, bueno, pues nos aferramos a esto y ya está.
Y así van las ¿Conclusiones? cosas. ¿Conclusiones, Cristina? ¿Alguna conclusión? Mi conclusión es la primera: cuando vayáis a escribir sobre algo que no controláis ni pilotáis, hablad con gente experta o buscad información. O sea, exactamente. Si yo, por ejemplo, quiero escribir sobre la Edad Media, le preguntaría a Andrea. Ya está. ¿Por qué? Pues porque es una persona que me puede dar las fuentes o simplemente me puede decir, oye, pues consulta esto, esto y esto. Vale, pues Si acudo quisiéramos a él. escribir sobre el Quijote, pues llamaríamos a moderadora. Joder. Exactamente. Si quisiésemos operar a corazón abierto, pues llamaríamos al Dr. House. No, porque era doctor, no era cirujano. ¡Ay, mierda! Pues no. Que yo no piloto tanto de Pues eso. a quien Tú se sí. encargara de eso. Sí. La cosa está en que, pues eso, que al final es un poco lo que dice Cristina, que ni todo se puede catalogar de cualquier cosa, ni se puede escribir de cualquier cosa. Que hay que ser un poco humilde, aceptar que no pilotamos de todo y llamar a quien se tenga que llamar. Pero esto en todo, en novela, en artículo y en todo. ¿Alguna recomendación en el plano de la romantasy y en el plano del Dark Academia, Cristina? Solemos utilizar muchas Buah. autoras nacionales, entonces yo voy a aprovechar para dar una recomendación. Todavía no me he leído este libro, quiero decirlo, pero es un libro que lo vi y dije, quiero leérmelo. Entonces, Vale. Siento interés. sientes interés, ya ves, yo también, por leerlo, digo. Pues mira, un libro que tengo muchas ganas de leer y que entra dentro del Dark Academia, que yo de hecho creo que te lo mandé, es el de Hijos Dorados de Ah, sí. Patricia y Bárcena, publicado por Umbriel. Que trata, bueno, efectivamente está catalogado como Dark Academia y trata efectivamente de hasta dónde estarías dispuesta a llegar por conseguir poder en la Facultad de Derecho, estudiantes brillantes, becas, pues un poco cosas peligrosas y intriga, misterio, lo que es un Dark Academia. Sí, ese pinta muy guay. Ese sí le tenía yo el ojo echado. Sí. Tengo el ojo echado y tengo muchas ganas de leerlo. A ver qué tal. Entonces, de momento, teniendo en cuenta que no lo he leído, mi recomendación es esta porque creo que puede ajustarse y puede estar muy bien, pero sobre todo porque he visto que tiene muy buenas reseñas. Sí, sí. Entonces, Sale además muy recomendado. me gusta confiar también en el poder de, o en el plano de los editores. Sí. Yo también quiero confiar. Vamos a En el darle un gusto. botito de confianza. Exactamente. Entonces, yo recomiendo a Patricia y Bárcena en este aspecto. No sé si tienes alguno de Dark Academia. De nacional, la verdad es que no se me ocurre ahora ninguno. O sea, solamente puedo recomendar, ya lo he dicho, Ava Reid con El arte de ahogarse, porque es que a mí me encantó. La Muy tengo recomendable. pendiente, por cierto. Te está esperando aquí, I en la know. estantería. Y de Romantasy, hay muchas autoras nacionales de Romantasy. Hay muchas autoras nacionales de Sí. romantas. De hecho, Laura G.W. Messer, ahora con Literap, está, creo que ya acabando la preventa de un libro que se llama No sometas al gorro rojo. Es que me hace mucha gracia el título, perdón. Tengo 12 años ahora. Que es Monsterfucker. Yo creo que eso entra dentro de Romantasy, sí. Supongo que Y sí. tiene un pedazo de culo. El gorro rojo. O sea, chapó. Creo que ha hecho ilustración Libertad Delgado. Pues chapó. De verdad. A ver. Lo vas a buscar. Claro que voy a buscarlo. Estamos hablando de culo. Lo único que yo sí tengo que decir que yo no soy muy fan Sí. del Monsterfucker. Soy una persona un poco más tradicional. Me gusta llamarme un poco mojigata en ciertos aspectos. No, hombre. Ay, mira, dice la moderadora que la gente lea El secreto mientras Donatar está con nosotros. Totalmente, amén a eso. Leamos todo, yo lo tengo muy pendiente también. Leamos El secreto de Donna Tartt, ahora que Donna Tartt está entre nosotros y puede disfrutar del dinero que le aporten las regalías. Sí. Además es un libro maravilloso. O sea, yo hubo un día que me metí entre pecho y espalda 200 páginas de ese libro. Porque Cristina, lo que es ser una persona calmada, no lo pilota.
Moderadora A ver dice si que no. Peck también. Sí, Es que sí, aquí sí. la única que no se lo ha leído soy yo, que he intentado comprármelo varias veces y he dicho me lo voy a comprar porque sé que me va a gustar y que me va a flipar y todo tal. Y al final, como siempre, pues voy posponiendo pues porque me llegan otras cosas. Entonces, pero bueno, lo haré. Lo haré. Esto es igual que 100 años de soledad. Este año cae 100 años de soledad, como que yo me llamo Andrea de Punto Morales, pues ya caerá El secreto de Donna Tartt. A ver si cae este año y me hace feliz. Yo todo no lo puedo hacer. Me he visto jurar. Tía, relaja la raja. Vale, te concedo eso. En Romantasy voy a aprovechar y voy a recomendar a Miriam Mosquera. Yo siempre recomiendo a Miriam, pero porque me flipa el tema de cómo ha construido el mundo de la biología, la caída del cielo. De hecho, aquí tengo la segunda parte que me lo prestó Andrea. Sí, que nosotros hacemos mucho préstamo Mucho interamiguil. libro. Sí. Sí. Se llama Consumismo Responsable. Sí. Que luego muchas veces nos prestamos libros y luego la otra se lo compra porque le ha gustado. Rollo. Por ejemplo, el de Patricia McKillip. Sí, creo Las que se bestias llama. olvidadas de él. Las Sí. bestias olvidadas de él es uno de esos libros que yo me voy a comprar porque Chris me dejó y a mí me flipo. Entonces, pues, en algún momento me arremolino y me lo compro. De hecho, el otro día lo vi en el Vinted. Estaba a 6 euros. No me lo compré porque es que no quiero añadir tampoco tantos libros porque este año dije que no iba a comprar tantos libros. Y ya me lo han quitado. Pero no pasa nada porque ya lo encontraré. Ya volveré a reencontrar las No te bestias olvidadas. preocupes. Eso volverá. Siempre vuelven, como los hombres. Y estoy pensando si hay algo más de Romantasy que quieras recomendar nacional, pero creo que ahora mismo no. A Paula Gallego con la de la trilogía Gahueco, que me estoy yendo ahora a la tercera parte. Peck, la verdad. Además, no es solamente romance, toca más temas. Está muy chulo. Tiene mitología vasca. Está bastante bien también. Así que recomendación. Vale. Cerramos entonces este apartado de recomendaciones literarias. Y con esto nos despedimos de este episodio de hoy tan cargado de frustración, enseñanza y honestidad. El teléfono de aludidos siempre está operativo. Sí. Y si hay alguna más indignada, pues que se indigne en comentarios, porque nosotros siempre los leemos, los agradecemos y Sí. así también pues sabemos que no estamos solas en esta lucha. Exactamente. Sois bienvenidas al apartado de comentarios y al de teléfono de aludidos. Sobre todo al de comentarios. Así que bueno, nos despedimos y nos vemos en el próximo podcast. Adiós, besito.